Buenos días, mi querido Teodoro, con el gusto de saludarte como cada miércoles a ti y al extenso auditorio de Irradia Noticias. La carga de la prueba. Hoy más que nunca debemos ser claros con lo que se dice o se cuenta, o se intenta hacer creer a la sociedad, ya sea mediante los medios informativos, los noticieros, los portales en redes sociales, o simplemente incluso en una charla de café. Las cosas deben ser claras y objetivas, concisas. Onus probandi reza el término latino que se utiliza para referirse a la carga de la prueba. La carga de la prueba es un concepto jurídico que se refiere a la responsabilidad de demostrar la veracidad de una afirmación o un hecho en un proceso judicial. En otras palabras, es la obligación de presentar evidencia suficiente y constante para probar una determinada afirmación o hecho. Recae sobre la parte que afirma o alega algo, es decir, esta parte debe presentar evidencia creíble y suficiente para demostrar la veracidad de sus afirmaciones y sus dichos, pero más aún de sus acciones. En este sentido, se vuelve obligado a hablar de la veracidad del dicho del exgobernador Blanco respecto de la acusación de su media hermana de una posible conducta ilícita de violación en su contra. Y en ese sentido, debemos de entender que mucho más allá del proceso judicial, mucho más allá de la argumentación en un juicio, lo importante aquí es lo público y la justicia. En el más amplio sentido de su expresión, tendría que ser fundamental en la toma de decisiones y cauce del tema. Hoy, el Congreso Federal, su bancada, los integrantes de la mayoría en el Congreso, los integrantes del partido oficial en el gobierno, tienen que atender de manera puntual el mandato constitucional de proteger al pueblo que los eligió para representarlos. En el pasado, el Congreso de la Unión, de manera simple y llana, usó su posibilidad de desafuero simplemente bajo el mandato del poder absoluto. Hoy, el Congreso de la Unión, insisto, la mayoría de Morena, su coordinador y los integrantes de su bancada tienen que permitir que se haga justicia de manera pronta, expedita y en estricto apego a la Constitución, al derecho penal y, en el caso de que así fuera, a la atención integral de víctimas de delitos de alto impacto. Desde luego, respetando el debido proceso y respetando el derecho que tiene cualquier mexicana o mexicano a ser juzgado con legalidad y respeto irrestricto a la presunción de inocencia. Muchos han sido los señalamientos de conductas ilícitas del exgobernador Blanco en su paso por el estado de Morelos, y hoy es el momento en el que él mismo permita ser juzgado y, en su caso, como ha dicho en los medios de comunicación, se pruebe su inocencia en el asunto de la probable violación o agresión sexual a su media hermana en el recinto de la residencia oficial del gobierno del estado de Morelos, en el momento en el que él era el gobernador constitucional del estado de Morelos. Hoy amanecimos con la noticia de que la Cámara de Diputados iniciará el estudio de la posibilidad de incluir en los trabajos legislativos el desafuero de Cuauhtémoc Blanco Bravo como diputado federal y el proceso a través de una comisión instructora. Y eso permitirá a la nueva Fiscalía del Gobierno del Estado de Morelos y a su titular demostrar a través de la investigación y en la búsqueda de la verdad y de la razón jurídica la culpabilidad o no del señor Blanco en el hecho que hoy ocupa a los morelenses. Muchos son los asuntos que el señor Blanco tiene que responderle a Morelos, mucho más allá de su negligencia al gobernar, mucho más allá de su incapacidad intelectual para entender la política, mucho más allá de sus promesas incumplidas, mucho más allá del estado de inseguridad pública, de nulo desarrollo económico, de pocas oportunidades de empleo o de falta total de infraestructura, de poca o nula, insisto, inversión pública durante su sexenio, entre otros temas en los que dejó al estado de Morelos. Hoy, la instrucción de la máxima jerarca del país ha sido consumada por el gobierno del estado de Morelos, por el Congreso del estado de Morelos, y será momento preciso para que la justicia sea parte del devenir democrático de un estado que necesita creer en sus gobernantes, que necesita volver a tener esperanza y creer en sus autoridades. El asunto del señor diputado federal Blanco es simplemente demostrar a la sociedad que en Morena no protegen a nadie por el solo hecho de ser ideológicamente pares, y de cara a su propia responsabilidad y al pueblo que los eligió, permitir que el señor Blanco sea juzgado como cualquier ciudadano o ciudadano sería hacer lo correcto, significaría dar certeza de legalidad y buen gobierno, sería justo para el pueblo de Morelos en la búsqueda de certeza social y democrática. Seamos testigos, pues, de qué es lo que sucede con este tema en el caso de Morelos y cómo se desarrolla allá en el Congreso de la Unión los temas al respecto. Y entonces seremos capaces de entender si al final de este asunto la carga de la prueba significó en el amplio sentido de la definición jurídica una posibilidad de demostrar lo dicho por el exgobernador Blanco a la carga de la prueba,
se vuelve, o la carga de la prueba, perdón, se vuelve una carga mucho más moral en la conciencia de los diputados de Morena, en el Congreso de la Unión y de su responsabilidad histórica con el pueblo de México y la verdad. Ese es mi comentario, mi querido Teodoro, y nos escuchamos en la próxima.